Ahora la señora Vicepresidenta de la República y Presidenta del Consejo Presidencial Social nos dará su mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Presidente, señora Primera Dama, ministros, presidentes ejecutivos, viceministros, señora diputada, amigos de las agencias de Naciones Unidas, miembros de la Junta Directiva del Instituto Mixto de Ayuda Social. En realidad veo caras muy queridas que hemos compartido durante muchos años el deseo de reducir la pobreza en Costa Rica. Y sobre el marco que queremos hablar el día de hoy, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema, conmemorando una deuda pendiente que tenemos con el país, sobre todo con los seres humanos que se encuentran en esta condición. Vemos que queremos hacer algo novedoso, que tenga evidencia científica y que nos permita erradicar, con esa palabra erradicar, algunas experiencias que no nos han llevado a tener la buena distribución de la riqueza por carecer de una estrategia articulada en materia de desarrollo humano e inclusión social, que durante, yo diría, sobre todo los últimos 8 años, nos han llevado a caer en una distribución de todo lo que sea la política priorizada en un clientelismo que no nos ha permitido caer en las personas que más lo necesitan. No ha existido algo importante que se llama el control cruzado para las asignaciones de esta materia, dejando por fuera diversas variables que influyen y determinan en la pobreza. No ha habido una estrategia estructural, sino una idea cortoplacista y superficial que no ha permitido bajar y reducir ese 20% de personas en condición de pobreza. Y como ha dicho siempre mi amiga y mentora, doña Roxana Víquez, no se trata de administrar la pobreza, se trata de barrer con ella. Y teniendo evidencias como esto, nos puede facilitar a los programas que ya existen vernos desde otra mirada, vernos desde cómo podemos alcanzar a estas personas y salir a buscar a quienes se encuentran en situación de exclusión, a aquellos que no saben nadar en el sistema, a aquellos que no tienen la información y que son los más pobres de los pobres, para realmente tener un parámetro que sea capaz de medir el impacto que generaremos con una política social basada en la transparencia y en el uso eficiente de los recursos. Nos dice el Estado de la Nación, y nos lo repite todos los años, y abro comillas, sigue existiendo una amplia atomización de programas, la mayoría de pequeña escala, como para generar impactos y, en general, actuando cada uno por su cuenta. Por eso es, y son mis palabras, que la articulación del Consejo Presidencial Social se convierte en la herramienta más eficaz para precisamente caer en la atención a los problemas más graves que podamos tener en la violación de los derechos humanos fragantes como lo son la pobreza y la miseria. Además, romper este ciclo, y especialmente el ciclo de la pobreza extrema, va a necesitar que nosotros contemos con un plan nacional de lucha contra la pobreza extrema y la exclusión, que ya está caminando, que le presentaremos al país con líneas claras en los próximos meses, una vez que haya sido consensuado y consultado con cada uno de los actores primordiales que necesitan tener voz y sobre todo apropiarse de esta estrategia como propia para generar este camino de lucha contra la exclusión. Por eso es que al día de hoy no hemos podido disminuir el porcentaje de hogares en pobreza extrema. Particularmente ese 6% de personas en pobreza extrema que no comen 3 platos de comida al día y que está compuesto esencialmente por personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres. Ese es el rostro de la pobreza, agregando que las mujeres están ahí con sus hijos.
Debemos, entonces, en materia de combate de la pobreza extrema, desde la administración del presidente Solís Rivera, usar un horizonte con una adecuada asignación de recursos que hoy se encuentran dispersos, de modo a que estos lleguen a quienes realmente los necesitan. Además, nos corresponde brindar una atención prioritaria a las personas que se encuentran en mayor carencia o a quienes están prácticamente ante esta agobiante situación de miseria y exclusión, esperando y teniendo fe en que una administración que se ha comprometido con ellos llegue. Claramente nos urge poner un freno al ciclo perverso de la pobreza extrema, cosa que solo será posible con medidas categóricas e inmediatas con las que llevaremos a cabo estos programas. Quiero decirles que durante la administración del presidente Solís Rivera hemos tomado decisiones trascendentales y estamos trabajando en una serie de herramientas para propiciar mayores niveles de inclusión social y cumplir con nuestro objetivo estratégico de reducir la pobreza. Voy a enumerar algunas, como la creación del Consejo Social Presidencial, como la creación de los mapas sociales que acaban ustedes de ver, como el registro único de beneficiarios que lo teníamos por ley en la ley de FODESAF que me honré presentar al país hace algunos años y ahora con todas las otras instancias que también debe converger la lucha contra la pobreza. Aquí hemos visto claramente, y agradezco mucho a don José Aguilar que está hoy aquí, que estamos trabajando con el índice multidimensional de la pobreza. Eso quiere decir que estamos dejando de ver al ser humano como una persona que lo medimos si es pobre o no a raíz de $1.25. Lo medimos si está en una condición de pobreza o no, en las carencias que están a su alrededor. Yo puedo ser pobre en vivienda, en agua, en acceso a la salud, no única y exclusivamente en el tema del ingreso. Este es un dato duro, este es un dato grueso, que vamos a continuar midiéndolo en todas las mediciones que hagamos como gobierno, pero vamos a agregar una nueva mirada a la medición de la pobreza, sabiendo que la pobreza es multifactorial y que no se puede medir bajo un único parámetro. Además, queremos una alfabetización digital mediante los recursos de Fonatel. Agradezco a doña Mariliana que nos acompañe. Si nosotros logramos caerle al 100% de las escuelas con conexión, vamos a realmente aplacar lo que son las desigualdades. No es posible que la diferencia entre la educación de un niño en San José a un niño de Upala, cuando estos cerebros son igualmente de atentos y de vivaces, no tengan esa capacidad de tener toda esa información que necesitamos que la tengan, teniendo los recursos del país y no habiéndolos podido ejecutar por razones que no voy a entrar a analizar esta mañana. Además, queremos luchar por la sostenibilidad financiera de la red de cuidado y las universidades públicas. Y para ello debemos de garantizar los recursos suficientes que permitan desarrollar estos programas, debido a su importancia estratégica, porque son los programas de movilidad social. Cada vez que estoy en una escuela, por más humilde que sea su infraestructura, y me siento y veo los niños y las niñas, ahí me explico lo que quiere decir la palabra movilidad social. Ahí es donde hay que hacer la inversión. Por eso es que los presupuestos no son datos duros ni números fríos. Son personas a las cuales impactaremos o no impactaremos dependiendo de las posibilidades que tengamos como recursos. La red de cuidado. Gracias. La red de cuidado es fundamental para los niños y las niñas, para la atención en la primera infancia, para que permanezcan en el sistema educativo habiendo tenido una buena estimulación temprana, para que las mujeres nos podamos integrar al mundo laboral. Pero es una red de cuidado que debe estar constituida en red. No es hacer por hacer infraestructuras vacías, que no tienen metodologías uniformes. Son infraestructuras que acojan dentro de esos lugares a quienes necesitan atención diaria y sobre todo crecer sanos. Quisiera decirles que con estas medidas que estamos señalando desde la administración Solís Rivera, buscamos influir decidida y notoriamente
notoriamente en los índices de inclusión social, en el modo en que la brecha de la desigualdad y la pobreza comiencen a reducirse de una forma estructural, sostenida, replicable, apegada a los derechos humanos, con un enfoque de género. Y para eso también sabemos que se necesita crear capacidades a través de programas específicos e impulsar una política económica cuyo objetivo sea la generación de empleo. Es por eso que le estamos apostando al turismo, a la exportación, a la agricultura. Estamos apostándole a dinamizar esa economía porque con subsidios no salimos de la pobreza. Es sostenible que generemos competitividad desde la infancia con las universidades y podamos aplicar a un país que le apueste a su gente, como lo ha venido haciendo a través de los años, personas competitivas que sean capaces de crear nuevos y mejores empleos o que sean empleados de calidad con trabajo digno. Claramente, estas nuevas medidas esperamos generar resultados distintos. Esperamos realmente hacer la diferencia. Por eso nos surge una coordinación estratégica entre las instituciones, y lo decía esta mañana con mis compañeros del Consejo Social, el orgullo que nos sentimos los unos a los otros al sentarnos a trabajar juntos, al saber que las instituciones están encabezadas por estas clases de seres humanos maravillosos que compartimos el mismo norte. Por eso estas políticas públicas van a marcar el rumbo de la justicia social y la solidaridad de esta administración. Esa es nuestra tarea, ese es el horizonte que perseguimos, ese también es un reflejo del compromiso de cambio, el que nos comprometimos a asumir cuando contundentemente la democracia nos dio este mandato. Muchas gracias.